hace. Basta que usted, amigo televidente, vea las plenarias que se pasan en vivo los días miércoles o jueves, dependiendo de cuándo sea, y vea usted que al momento de votar hay partidos que esperan a ver cómo el jefe de fracción va a votar. Y según el vote, ahí sí votan los demás. Francisco Merino dijo que eso era borreguismo en lo legislativo. ¿Eso cree que se puede romper? Nosotros lo hemos roto en el PCN. Y yo lo digo porque lo que está a la vista no necesita anteojos. Usted ha visto que muchas veces compañeros nuestros no han votado por alguna situación u otra. Inclusive gracias a los medios de comunicación, porque hace 6 años o 7 que como se nos atacaba todavía, decía, bueno, partido gracias, pero cuando el PCN comenzamos a votar según nuestra conciencia, a votar como diputados de El Salvador y no del partido, porque el partido nos propone, pero que nos elige el pueblo, nos debemos al pueblo, no al partido. Entonces comenzaron a decir división en el PCN, pero fuimos aclarando cómo es eso. Cuando votamos así borreguísticamente, como dice el chico, partidocracia, pero cuando al fin comenzamos a tener conciencia, votar como nuestra conciencia nos dicta, le llaman divisionismo. Entonces, ¿a qué le quieren apostar? Gracias a Dios, si usted mira, y invito al pueblo salvadoreño a que vea esas plenarias, para que vea que no es mentira lo que estoy diciendo. Nosotros no esperamos a ver que el jefe de fracción si va a votar o qué, no, votamos según lo que ya tenemos entendido. Para eso nos hemos reunido en las comisiones, hemos conocido de antemano lo que se va a aprobar en el pleno, eso ya lo llevamos consensado de que sí o que no. Entonces, esa es la única forma como se puede cambiar aquella situación de que se entrampan situaciones en la Asamblea por aspectos ideológicos y no por conveniencia del pueblo. Yo le preguntaba todo esto por la violencia que estamos viendo, si esta violencia al final se va a trasladar o se va a quedar en la campaña, o se va a trasladar al trabajo legislativo también. Primero Dios que no, y ahí vuelvo a insistir, como lo dije en un medio de comunicación, esa violencia es culpa nuestra. Porque según yo me ponga en estas cámaras a despotricar o a difamar o a lanzar odio contra el otro partido, así la gente que nos está oyendo y que es correligionaria de nosotros lo agarra. No digamos en un meeting que nos pongamos a gritar, a enardecer a las masas contra otro partido. Todo lo contrario hacemos en el PCN. Yo me paro hoy, y no solamente en campaña, porque no uso la campaña para eso, me paro a decirles, miren, en las elecciones los partidos contendientes no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Y pasadas las elecciones, gane quien gane, tenemos que unirnos a esa gobierno local o lo que sea, porque si todavía nos quedamos con enemistad, ese municipio no va a surgir porque unos jalan por un lado y otros jalan para otro. Somos nosotros los que podemos calmar los ánimos o enardecerlos más. Esta violencia que ha habido, que, bueno, para muestra un botón, usted ha visto que en el PCN no hemos tenido ningún problema. Inclusive hemos recibido agresiones que nos botan la propaganda hasta casi en nuestros ojos. Alguien podría decir, ¿tienen miedo? No, el Señor dijo, si te golpea una mejilla, pon la otra. Entonces, el no reaccionar violentamente con el otro no nos hace cobardes, al contrario. ¿Cuáles son las leyes que hay que modificar? ¿Cuál es la propuesta que tiene PCN para esta nueva legislatura? Primero le voy a entregar la propuesta legislativa y también la presidencial. De todas esas que están allí, yo quisiera referirme a las que yo considero más prioritarias. Por ejemplo, cuando hablamos del agro. Cuando hablamos del agro, normalmente se piensa que hay que ayudar al campesino, hay que ayudar a la agricultura, y es al revés. La agricultura nos ayuda a nosotros. Se le apostó a la maquila en un tiempo, pero la maquila, ¿qué es? La maquila es una cosa, es algo que es bien como inestable. Hoy puede estar aquí y usted mira que de repente una maquila cerró y se quedó un montón de gente sin trabajo, y lo que es peor, algunos que se fueron sin pagarlas. La maquila también es algo que nos deja un valor agregado. ¿Por qué? Si digamos de que porque hubieran 1000 en una maquila y cuando terminó la maquila ellos se convirtieron en costureras y sastres, pero no,
Ahí es una máquina que mete un pedazo de tela y allá sale algo que el otro lo vuelve a agarrar y después entre 5 o 6 operaciones sale un pantalón o una camisa. No les deja un valor agregado. Media vez no tengamos un sustituto de lo que significa para nosotros la agricultura, tenemos que apostarle a que la agricultura nos ayude al país y no nosotros a la agricultura. En tiempos de conciliación, inclusive desde la Asamblea Legislativa, que no tenemos el poder ni las atribuciones del Ejecutivo, nosotros no permitimos, cuando en la época del presidente Flores se quiso eliminar completamente el IRA. El IRA existe por ley, existe en ciertos propiedades de vista que están alrededor de todo el país, y no permitimos que se cerrara, porque nosotros pretendemos, como le dije al principio, recuperar el gobierno y volver a abrir esto que era beneficio en doble sentido. ¿Qué hacía el IRA? Que en este momento sería lo ideal para el pueblo salvadoreño. El IRA hacía lo siguiente: le daba la semilla a través del Banco de Fomento al campesino a tiempo, le daba los insumos, no como ahora que los insumos vienen por cualquier parte y no han bajado los insumos, a pesar que ha bajado el petróleo y todo, no le bajan porque no lo maneja el gobierno. Entonces el gobierno compraba sus insumos, se los daba al campesino, le decía, bueno, usted va a gastar entre insumos y estas cosas y esto, y mano de obra, aunque él se le valoraba su mano de obra, y entonces el valor es esto, su ganancia es esto. Si de repente bajaba el precio del cereal, digamos, agarremos el maíz, a ese le garantizaba que no salía a pagar menos. Si subía, sí se le pagaba lo que subía. Pero entonces, por el otro lado, con eso lo que hacía usted, que el campesino sentía bien remunerado su trabajo en el campo, y él y su familia venían y tenían un trabajo local que producía si no toda, la mayoría de los alimentos que consumíamos como salvadoreños sin golpear al pueblo salvadoreño. Sin golpearlo, ¿por qué? Porque a pesar, si subía el precio del cereal, a la ama de casa, eso mismo se le vendía todavía más barato de lo que se le compraba al campesino. Estos controles o esta intervención del Estado en la producción agrícola no riñe con los tratados de libre comercio que hemos firmado, es decir, porque habría que ponerle también o más impuestos para algo que entre más barato, porque eso se dijo en algún momento, que era mejor comprar el arroz en Vietnam o en la India o donde se está produciendo porque entra más barato que el que se producía aquí, y por lo tanto eso empezó a degenerar todo esto del agro. ¿Cuál es la visión en este momento sobre eso? No, fíjese que, por cierto, antes de tomar decisiones y eso siempre consultamos con personas conocedoras. Y casualmente, cuando digo personas conocedoras y que tienen al país en el corazón y piensan en función país y no en función